Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a abordar el siguiente tema con relación a lo que es la identificación de personas. Para ello, les comparto pantalla para que puedan seguir esta explicación. Muy bien, vamos a iniciar. Dentro de la identificación de personas hablaremos un poco de lo que es el retrato hablado. Como se menciona en esta primera diapositiva, el proceso de identificación posee un origen y este origen es precisamente lo que se llama identificación o identidad. De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, identidad es el conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que lo caracterizan frente a los demás. Es decir, de qué manera podemos individualizar, ya sea a una persona o a un grupo de personas cuando se trata de una colonia o una determinada etnia. En este caso nos referiremos más a lo que es el individuo propiamente. Y el objetivo es precisamente poder separar a este individuo del resto de las demás personas. ¿Qué características lo hacen diferente de los demás? Eso es lo que vamos a revisar en estas diapositivas. El reconocimiento facial data por allá de 1871 cuando se hace el primer intento para identificar a una persona. ¿Y cómo lo hacen? Pues comparándolo con un grupo de diferentes imágenes para poder diferenciarlo. En 1882, Alphonse Bertillon usó el método que todos hemos por ahí en alguna ocasión escuchado, en el que se tomaban medidas de diferentes partes del cuerpo, de la cara, y para de esta manera poder ir individualizando a una persona. Es decir, se constituye lo que conocemos como la antropometría. Este principio de reconocimiento facial parte precisamente de registrar diferentes medidas del rostro humano y de esta manera poder diferenciarlo con respecto a otros. En un principio se consideraba que la policía, al utilizar estos principios de reconocimiento facial, utiliza el primer sistema científico para identificar criminales. Existe un caso muy sonado en el que en 1901 una persona de nombre William West fue condenado y encarcelado en Kansas. Se le tomaron las diversas medidas utilizadas en el sistema Bertillon, pero 2 años más tarde, en 1903, Will West fue arrestado y también se le tomaron las medidas de Bertillon. Usando el método, dibujaron que Will West se había cambiado el nombre y que antes se hacía llamar William West, es decir, que se trataba de la misma persona y que había sido previamente condenado. Más tarde se dieron cuenta de que William West todavía estaba en prisión y por lo tanto dedujeron pues que se trataba de otra persona. Aquí vemos las medidas que los diferencian a uno de otro y podemos observar que son muy similares. Son ambos, pudieran pasar por hermanos gemelos. Aquí en la parte inferior se lee fotografías de Will West y William West tomadas en su encarcelamiento, donde se puede observar la increíble similitud entre estas dos personas. Es decir, llega a suceder que pueda pasar este tipo de situación, pero es extremadamente eh, difícil, muy improbable, mas sin embargo, sí ha sucedido. Es decir, que una persona sea muy semejante a otra, puede llegar a suceder, pero la probabilidad es muy baja. Hay que entender que la biometría es una ciencia que va a analizar las distancias y posiciones entre las distintas partes del cuerpo. Por ejemplo, en un rostro podemos encontrar puntos significativos como lo serían ojos, pupilas, boca, cejas, orejas, nariz y las diferentes distancias entre cada uno de estos órganos, es decir, la distancia de separación entre ojos, el ancho de la nariz, si se trata de nariz recta, nariz aguileña o diferentes tipos de nariz, si son labios gruesos, labios delgados, la anchura de entre las comisuras, y ya de esta manera se puede ir diferenciando a una persona de otra.
La identificación de personas en general se conoce como la intención de establecer la identidad, características individual y semejanza de las personas. Y hay diferentes métodos que se van a utilizar para lo que son las identificaciones de personas. Primero que nada, lo más sencillo, tenemos la identificación por los rasgos exteriores, como se puede observar aquí en esta primera imagen. También tenemos la identificación médico-legal o identificación forense, la identificación antropológica. Tenemos la identificación biológica, que utiliza la genética o el tipo de sangre como ejemplo. La identificación mediante fotos de archivos de criminales. También lo que se conoce como presentación al reconocimiento de mediante fotos. Es decir, a una persona se le presentan una serie de fotografías para que de entre ellas trate de reconocer a la persona que cometió algún ilícito. Tenemos la identificación odontológica y la presentación al reconocimiento en una fila o una rueda de personas. Existen rasgos exteriores, los cuales se utilizan en los retratos hablados para tratar de establecer las características morfológicas exteriores de una persona y de esta manera poder identificarlo. Un caso muy sonado fue el de la llamada Mataviejitas allá en la Ciudad de México, una persona que se hacía pasar por enfermera o por auxiliar de asistencia pública, que valiéndose de algunos conocimientos se introducía a las casas de personas mayores, especialmente mujeres, y pues ella mencionaba que iba a brindarles apoyos por parte del gobierno de la Ciudad de México, y esto motivaba que le dejaran entrar. Por ahí, como ya es común, no faltó quien la observó, que entraba a uno de los apartamentos de una de estas personas mayores, y mediante técnicas de retrato hablado se creó esta imagen en lo que sería en tercera dimensión, ¿verdad? Un busto en donde se puede observar la creación que se hizo o la recreación que se hizo del rostro de esta mujer, y que finalmente fue atrapada. Eh, Ahí la vemos ya detenida. Existen diferentes formas de rostros, como se puede observar aquí: ovalados, redondos, en forma de diamante, triangular, eh, en B, triangular, de corazón, una cara alargada, rectangular, cara cuadrada, y de esta manera la persona que elabora el retrato hablado empieza a reunir ciertas características para crear ese rostro de la persona. También tenemos diferentes contornos faciales, ya sea tanto de vista frontal como de perfil, y de esta manera podemos hablar de frentes, diferentes tipos de cejas, de narices, bocas, mentones, etcétera. Con relación a las orejas, también existe una diversidad en la que podemos hablar de la altura con relación a los ojos, el tamaño de las orejas, si son inclinadas o son verticales, el tipo de lóbulo que tiene en la parte inferior y que puede estar unido a la cara o puede estar desprendido, o lo que se conoce como colgante, si es una oreja plana o tenemos orejas de estas que se conocen como taza de té, o orejas despegadas, orejas tipo puntiaguda. Y así vemos que las características anatómicas de una oreja, pues aquí se observan lo que se conoce como el hélix, la concha, el canal del hélix, que es la fosa antihélix, así se le llama, el trago, que es esta pequeña sobreelevación en la parte anterior, el antitrago, que es la parte que se opone a esta, y lo que se conoce como el lóbulo, la parte inferior de la oreja. Existen diferentes métodos de elaboración de lo que se conoce como retrato hablado, y siempre en este caso se van a utilizar técnicas de dibujo, principalmente eh, de una forma un tanto cuanto artística. Y pues aquí es donde empieza una complicación, porque la persona que se dedica a realizar retratos hablados no solamente debe de tener conocimientos artísticos para dibujo, sino también tiene que tener conocimientos eh, en cuestión de
de criminología, psicología, para tratar de entender lo que la persona captó, lo que la víctima o el testigo captó de ese individuo y poder plasmarlo en una imagen. Existen otros métodos eh, informáticos que nos permiten la creación o recreación de rostros, como el que se llama Photorobot, Identikit, Faces y otros más. Como ustedes recuerdan o pueden ustedes recordar, hace poquito estuvimos utilizando este programa, esta aplicación, el Faces, que pues tiene ciertas ventajas, pero a su vez en la práctica profesional pues tiene ciertas limitaciones. ¿Qué desventajas tienen en este caso la creación de algunos de estos, el uso de alguno de estos instrumentos? Pues muchas veces se pierden los llamados rasgos complementarios. Es decir, lo que en las fotos acumuladas en la memoria de las computadoras no corresponden muchas veces a una parte de nuestra población. Déjeme por ahí poner esto un poco más así. ¿De qué estoy hablando? Pues de que muchos rasgos de los que vienen en estas computadoras o en estos programas tienen contemplado al tipo anglosajón, al asiático, al afroamericano, pero excluyen en muchas ocasiones lo que es la raza latinoamericana. ¿Y qué puede suceder? Pues que en ocasiones no se logre una real representación del individuo acá en Latinoamérica, porque estos programas pues vienen muchas veces estructurados precisamente para considerar el tipo de razas que se tienen en los Estados Unidos, especialmente lo que es la anglosajona, los individuos o personas de características rubios, altos, eh, cabello claro, castaño claro, sino rubio, ojos de color azul, verde, en algunas ocasiones ojos color café claro, pero excluyen, como les digo, en algunos de estos programas eh, lo que son las características de la raza latinoamericana. Otra desventaja es que quien realiza este retrato hablado, si no es un perito en esta ciencia o en esta disciplina, en lugar de ir extrayendo de una manera técnica la información, se dedica a presentarle a la persona testigo o víctima una serie de fotografías para que de ahí trate de dar las características de la persona que observó, y en algunas ocasiones no va a ser lo más apegado a la realidad. Finalmente, otra desventaja es que si el que se está encargando de elaborar este retrato hablado o esta imagen de la persona señalada como imputado, y en este breve tiempo, bajo estrés, bajo sentimientos de encontrados, de haberse visto envuelto o envuelta en una situación de peligro, la persona puede momentáneamente olvidar determinados rasgos, y si el investigador no logra de alguna manera extraer esa información, se va a perder, porque en ocasiones la memoria de una manera selectiva empieza a borrar recuerdos que son desagradables para la persona. Entonces, es importante pues que la persona no sea un individuo el que va a realizar este trabajo, no sea un individuo que sea falto de, eh, de comprensión para con relación a la persona que está interrogando. Debe de entender que esta persona acaba de pasar por una experiencia muy dolorosa, muy grave, de peligro, y a lo mejor está todavía en shock, bajo el efecto de
la adrenalina de lo que acaba de suceder y a lo mejor no recuerda. Entonces tiene que tener la sensibilidad para poder tratar de rescatar esa información. También vamos a tener lo que son los rasgos complementarios inmutables, es decir, que no cambian con el tiempo, como lo son cicatrices, tatuajes, lunares, pero también hay que considerar lo que se conoce como rasgos complementarios mutables, el bigote, la barba, un tipo de corte de cabello o el color del mismo, accesorios, vestimentas, joyas, bastones, gorras, cualquiera accesorio que utiliza la persona y que de alguna manera la haga verse diferente, pero que fácilmente la pueda cambiar. Bien, vamos a continuar con el último tema que en este caso vamos a ver en esta ocasión. Para ello les voy a compartir pantalla nuevamente y podremos ver esta última parte y que tiene que ver precisamente con las medidas y proporciones del rostro humano. Voy a compartirles en este momento pantalla y de esta manera podamos avanzar. Muy bien. Siguiendo con esta temática, vamos a ver algo con relación a las medidas y proporciones del rostro humano. Es la parte fundamental en una identificación, porque lo primero que nos vamos a fijar antes que si su estatura o complexión probablemente sea el rostro o la cara. Y así podremos observar que nuestros rostros van a presentar una diversidad completa con relación al tono, a las facciones, marcas que tenemos en nuestro rostro, características que nos hacen diferentes. Y como ya se los mencioné anteriormente, solamente en algunas muy contadas ocasiones existen similitudes fuera de lo que es el nacimiento, es decir, fuera de tener un hermano gemelo, una hermana gemela, pues existen similitudes, pero que son como casos extraordinarios, en donde podemos observar, por ejemplo, aquí, cómo en algunas series o películas tratan de buscar a los actores que más se parecen a la persona de la cual se va a realizar la serie o película. Por ejemplo, a la izquierda, la princesa Diana, y cómo buscaron caracterizar a la actriz que está aquí en la parte superior de una manera pues, lo más parecida posible. Igualmente, en la foto de la derecha vemos a Steve Jobs, el creador de Apple, en este caso el actor que está en la parte superior y en la parte inferior el personaje que ya falleció. Vamos a ver que para poder realizar estas identificaciones hay que considerar la composición de nuestro cráneo y nuestra cara. Tenemos diferentes huesos que componen el cráneo humano y la cara. Tenemos en la parte delantera, y como su nombre lo indica, el hueso frontal, que está que compone la frente. Luego, hasta la parte superior, aquí, termina y empieza lo que se conocen como los parietales, uno de cada lado, parietal derecho y parietal izquierdo. Y luego en la parte posterior tenemos lo que se conoce como el hueso occipital, ya en la parte posterior. A ambos lados, componiendo el canal auditivo, como se puede observar, tenemos lo que se conoce como el hueso temporal. Este hueso temporal se continúa hacia adelante, se une a lo que se conoce como el hueso cigomático, que va a formar parte de lo que es la órbita ocular. Luego tenemos el maxilar superior y el maxilar inferior o mandíbula. En la parte interna vamos a tener dos huesos muy complejos en su conformación, que se llaman etmoides y esfenoides. Y en la parte en donde apoya nuestros lentes, por decirlo de alguna manera, van a estar los huesos nasales, que son dos pequeños huesos planos que se unen en su parte anterior o en la parte media. Aquí vemos otra imagen con el hueso frontal, lo que se conoce como el hueso cigomático que se une al temporal, como les había comentado. Todo esto que vemos aquí sería
el maxilar superior y el maxilar inferior o mandíbula. Y estos dos pequeños huesos que les acabo de mencionar, que son los huesos nasales. Esto que vemos en la parte interna de la órbita ocular es parte del esfenoides, ese hueso que les comenté ahorita. Y en el piso está conformado por el etmoides también. ¿Cómo hemos identificado a través del tiempo a las personas? Es decir, ¿cómo se ha hecho o qué métodos se han utilizado para identificar a las personas, especialmente a los delincuentes? En Babilonia, durante el reinado de Hammurabi, se les cortaban las orejas a los delincuentes. En Grecia y en la antigua Roma, se les marcaba con un hierro candente. En los estados que estaban gobernados o que estaban influenciados, por eso se les llama pontificios, por la Iglesia Católica, se les marcaban con dos llaves cruzadas. Recordemos que el símbolo de la religión católica son un par de llaves cruzadas que simbolizan las llaves de las puertas del cielo, por eso son dos llaves. En España, allá por el siglo XVI, cerraba el rostro de los esclavos, porque también se les consideraba de por sí, aunque fuera, no hubiesen cometido un delito, ya se les consideraba delincuentes, porque se decían que por naturaleza robaban. En Rusia, hasta allá a principios del siglo XIX, a algunos delincuentes se les cortaba la nariz. Como ya hemos estado, que se conoce como sistemas biométricos, es la manera de autentificar a un individuo por medio de sus características físicas, ya sea por forma de su rostro, huellas dactilares, ahora también por la estructura y forma de la voz. Digo ahora porque anteriormente pues no se llevaban a cabo grabaciones y los sistemas informáticos actuales para comparar los distintos tonos de voz de una persona. También lo que se conoce como el iris es una ciencia que es reciente y en la cual se puede analizar la constitución de nuestra pupila, de nuestro iris, y de esta manera diferenciar entre todas las demás personas. Y así vamos a ver muchas características únicas de cada persona que lo hacen individual. Como se menciona aquí, la palabra biometría procede del griego bios, que significa vida, y metron, medida, es decir, una manera de medir características de vida. Y abarca todo el estudio de los métodos automáticos para el reconocimiento de humanos basado en sus rasgos físicos, inclusive rasgos de comportamiento, como es hablar, caminar, escribir, comportarse. En el reconocimiento facial vamos a mencionar tres grandes grupos en donde son utilizados, especialmente los reconocimientos faciales de tipo informático. Primero está el comercial, que es el más conocido por todas las personas y es el que nos da algún control de acceso a diferentes tipos de, no nada más para ingresar, sino para poder acceder, por ejemplo, a una tarjeta de crédito, para poder acceder a comprar algún artículo en una tienda, nuestro teléfono que tiene reconocimiento de rostro, y existe una variedad muy grande en la que se utiliza comercialmente la identificación o reconocimiento facial. Luego tenemos el segundo grupo, que es el gubernamental. En esta, obviamente, se manejan muchos aspectos de seguridad para que en un momento dado se tenga un control de las personas que egresan de nuestra nación o que ingresan a áreas muy importantes del gobierno, ya sea gobierno federal, estatal. Y finalmente vamos a tener la forense. En la forense vamos a observar que se utiliza para investigaciones criminales, identificación de cadáveres, investigaciones sobre algunos actos de tipo terrorista o personas desaparecidas. Y como todos sabemos, en últimas décadas, lo que es el uso de las huellas dactilares y del ADN, pues han permitido poder identificar a personas que están desaparecidas o inclusive han permitido que personas que han sido injustamente acusadas pueden salir de prisión. Por ahí
suena un caso muy, muy famoso en el tiempo en que empezó el uso de los juicios orales aquí en Chihuahua, en donde a un presunto imputado, un presunto responsable, se le vinculó gracias a una prueba de ADN que se pudo obtener. Eh, Hubo una serie de problemas en este manejo de este caso que ahorita no conviene o no es momento para mencionar, pero eh, este caso fue muy sonado. Si alguna de ustedes quiere investigar un poco más a fondo para darse cuenta de este caso que fue muy, muy emblemático, pues únicamente por medio del el nombre de la chica asesinada, Rubí Fraire, lo van a poder eh, encontrar ahí en internet. De hecho, solo para mencionar y poder puntualizar de qué caso les estoy hablando, si recuerdan, una persona que fue asesinada ya a las puertas de Palacio de Gobierno, aquí en Chihuahua, al final del sexenio de César Duarte, era precisamente la madre de esta mujer que pedía justicia, porque en su momento las autoridades, los jueces que llevaron a cabo el proceso de vinculación del presunto asesino, expareja de esta mujer, lo dejaron en libertad. Al parecer por una cuestión meramente técnica. Eso, como les digo, ya sería cuestión de que si les interesa el caso, que es emblemático, porque fue de los primeros que se empezaron a desahogar aquí en Chihuahua mediante el sistema de juicios orales. Y fue un error a vista de muchas personas. A lo mejor, si ustedes revisan el caso, a lo mejor eh, opinan de manera diferente y muy respetable la opinión. Bien, vamos a ver que la cara es un rasgo biométrico con una gran cantidad de información que nos permite discriminar a muchas personas y poder individualizar a una sola persona. Y esto pues tiene muchos usos. Como un ejemplo, vamos a mencionar la investigación de una explosión en la maratón de Boston, allá en el año 2013, en donde mediante una investigación de muchos videos que se tomaron, pudieron identificar a los posibles perpetradores, que después, bajo una investigación ya más puntual sobre las personas, pudieron determinar que efectivamente sí habían participado en, en ese acto terrorista. Obviamente, el identificarlos ahí en el lugar cerca de donde se produjo la explosión no los hacía responsables, pero una vez que ya los pudieron identificar, individualizar, los empezaron a investigar más a fondo y se dieron cuenta que pues sí habían hecho compras de determinados insumos con los que se fabricó la bomba, que sí tenían en sus redes bastante información relativa a manifestaciones en contra del gobierno y bueno, mucha información que los llevó a suponer que sí era la persona que había perpetrado esta explosión. Y como vemos aquí una imagen de uno de los videos, por ahí se observa el rostro de este joven con la cachucha invertida y luego pues el rostro de él ya cuando posteriormente es detenido. Como les mencionaba, este tipo de trabajo se centra en lo que es el reconocimiento facial eh, mediante el análisis morfológico. Y pues aquí se utilizan peritos en lo que es el retrato hablado, y que son estos programas son utilizados por laboratorios forenses de la Guardia Civil Española o por diferentes países europeos. Los sistemas de reconocimiento facial manejan dos modos de funcionamiento posible, lo que es la verificación, en donde dos imágenes de caras son analizadas y en base a la semejanza entre los rasgos se toma la decisión a partir de estas coincidencias. Y luego ya se compara la imagen de una sola cara contra un conjunto de caras. Cualquiera de las dos formas que se utilice el reconocimiento facial automático, aquí funciona sin la
interacción humana. Es decir, son programas que funcionan de manera automática. Pero la investigación forense necesita siempre una mayor precisión debido a la responsabilidad y la importancia de la decisión que se va a tomar. No es posible que a una persona simplemente se le vaya a detener porque el programa así lo indica. Debe haber un perito que constate y confirme que efectivamente son las características, que sí coinciden. Entonces, es necesario pues que se realicen una serie de análisis de una cantidad de datos bastante extensa. Y para ello, pues se cuenta también con otro tipo de pruebas que ya conocemos que pueden confirmar, por ejemplo, identificación de ADN, huellas dactilares, pisadas de un zapato, un filamento piloso y algunos otros. Otro de los métodos más extendidos es el de análisis discriminante lineal, o como se puede observar aquí, sus siglas en inglés, y se basa en el análisis lineal de Fisher. Fisher es la persona que lo crea. Dicho método va a tratar de buscar una combinación lineal de características significativas de un conjunto dado. Otro tipo o programa se conoce como correspondencia entre agrupaciones de grafos elásticos y es otro de los métodos que se utiliza también. Y este tipo de técnica se basa en la búsqueda de algunos de los puntos más característicos de la cara que permitan la creación ya de un rostro, de un grafo representativo. En un sistema pues de reconocimiento forense es imprescindible utilizar tanto el análisis automático como la ayuda del examinador forense, como les estaba comentando. ¿Por qué? Porque no se va a tomar una decisión únicamente basados en lo que un programa indica. Tiene que confirmarla necesariamente un perito o un examinador forense. ¿Por qué? Porque es necesario que se observe si realmente se llega al porcentaje necesario para poder indicar que esa persona eh, es la que está indicando el programa, por ejemplo. Un sistema general de reconocimiento facial forense siempre parte de un reconocimiento automático de una base de datos. Y de aquí va a obtener un resultado final, como dice aquí, de n candidatos, es decir, n es un número determinado de personas que coinciden con las características que estamos buscando. Pueden ser 1, pueden ser 3, pueden ser 5. Y todos estos que son los más parecidos al buscado son en un momento dado ya analizados por el experto forense para descartar a los que no son, por decirlo de alguna manera. Y aquí podemos ver este diagrama en donde podemos ver este proceso. Existe una fase manual. Hay una fase automática en la que se genera un grupo N de candidatos, es decir, un grupo N de posibles individuos que puedan ser. Se realiza la inspección manual y de ahí se tiene al sospechoso final. Entonces, este tipo de trabajo en donde se da interacción humana es donde se consiguen los mejores resultados. ¿Por qué? Porque bajo el ojo experto eh, de un perito forense se puede determinar que sí es la persona que se está buscando. Hay que considerar que la calidad de las imágenes muchas veces es baja. ¿Por qué? Porque se obtienen de cámaras de vigilancia que tienen baja resolución o la persona iba en movimiento o la luz no era la adecuada o la posición del rostro en ese momento no era directamente hacia la cámara. Entonces, todo esto es motivo de que intervenga siempre un experto forense para descartar a aquellos sospechosos que no tienen parecido con lo que se está buscando. Existen desafíos actuales para lo que es el retrato hablado cuando las personas son personas que desaparecieron hace tiempo o cuando son individuos que cometieron delitos y no se les ha vuelto a detener en muchos años, no se les ha vuelto a ver
y se tienen únicamente fotografías de las personas cuando estaban jóvenes. Pasa muy seguido que a un individuo se le menciona mucho en las noticias y siempre vemos la misma fotografía de cuando tenía 30 años o 35 o de cuando estaba joven, pero la verdad es que ya han pasado 10, 15 años y no sabemos cómo ha evolucionado su envejecimiento. Entonces, este es un desafío actual para las autoridades. Algunos de los delincuentes más buscados eh, no se tienen fotografías recientes, porque obviamente estas personas no permiten que se les retrate, ¿verdad? De manera que a veces pueden pasar inadvertidos ante las autoridades porque ya no son la misma persona que, que eran en esa fotografía de más jóvenes. Esto es debido a que el envejecimiento, cicatrices, marcas de nuestra cara pueden hacer que con el tiempo nuestra cara sea hasta cierto punto diferente. Luego es muy importante la pose y la iluminación en el momento en que se tomó la fotografía. Y pues obviamente que el reconocimiento de los retratos hechos a mano llevan mucha carga emocional en muchas ocasiones de la persona que los describe. De esta manera podemos ver ejemplos de cómo se veían algunos actores, nomás para mencionar ejemplos. Aquí a Johnny Depp de joven y aquí lo vemos de viejo. Podemos ver que sí, efectivamente, sabiendo que es la misma persona, podemos decir, pues sí es, pero si nos dieran a reconocer entre varias fotografías de personas similares, así como está ahorita, yo estoy seguro que probablemente algunos fallaríamos. Ahí vemos a este actor, Robert Downey Jr., y lo vemos pues ya grande y pues se parece, pero no. Este problema del envejecimiento y la diferente forma de cómo una persona puede ir cambiando su rostro se ha manejado desde mucho tiempo atrás. Durante la Segunda Guerra Mundial, poco antes de que los alemanes perdieran la guerra, los dirigentes, los líderes empezaron a escapar. Escaparon a diversos países como Chile, Argentina, algunos que otros a Brasil, algunos a Canadá y así a diferentes países del mundo y se ocultaron. Existen, ya no, pero todavía existieron principalmente después de la Segunda Guerra Mundial, por allá de 1950, 60, existieron diversas organizaciones que se dedicaban a cazar a estos asesinos o criminales de lesa humanidad, así se les llama, porque mataban o mataron cantidades grandísimas principalmente de judíos y pues se dedicaron a buscarlos. Existía eh, pudiéramos decir, una división de, del gobierno israelí que se dedicaba a esto. ¿Por qué? ¿Por qué Israel? Porque Israel pues es un pueblo judío. Aquí vemos a este individuo de joven con su uniforme de las SS y aquí lo vemos ya de viejo. Es difícil ligarlo, es difícil decir que es la misma persona y más cuando él dice que no es y obviamente estas personas se hicieron de papeles falsos en su tiempo para pasar inadvertidos y ya es muy difícil que a estas alturas esos papeles de 1940, 45 puedan ser verificados si efectivamente son auténticos o no. Entonces, se basan mucho a trabajo criminalístico, a peritos en retratos hablados para tratar de establecer si son o no son estos individuos buscados internacionalmente para poder ser procesados. Y así como están ya viejos, ya en el ocaso de su vida, algunos han sido procesados y han sido sentenciados a X años. Aquí vemos, como dice el pie de página, dos imágenes de Helmut Oberlander, que posee el Centro de Asuntos Judíos y de Israel, con un uniforme militar durante la Segunda Guerra Mundial y en su vejez.
Y aquí vemos cómo tratan de relacionarlo, ¿verdad? Decir, es la misma persona. Como les estaba yo comentando, tiene mucho que ver la fotografía con la que se identifica una persona, lo que se refiere al pose e iluminación. Cuando una persona es retratada con suficiente iluminación y en una pose de frente, en donde se observen todas sus características, pues va a ser algo factible de comparar el día de mañana, ¿verdad? Pero cuando la persona presenta algunas características, como es la iluminación, puede ser que eso motive eh, confusión a la hora en que se le pretende relacionar tiempo después. En este caso, lo que es el reconocimiento de los retratos hablados hechos a mano, pues requiere el trabajo de un profesionista, y se trata de que esta persona, si bien tiene eh, capacidades artísticas, tenga más eh, capacidades técnicas, hablando de fotografía forense, porque no se trata de que se haga un dibujo en donde la persona se vea bien, sino que se trata que el especialista, el experto, extraiga esa información del testigo o de la víctima, y que traduzca lo que la víctima está tratando de decir, lo traduzca a la imagen, porque a veces esa víctima o ese testigo tiene una carga emocional y no sabe expresar con toda certeza lo que observó. Entonces, ahí es donde entra el trabajo del perito, tratar de extraer esa información. Aquí vemos ejemplos de algunos retratos. La parte superior son los retratos y la parte inferior son las fotografías de las personas. Aquí vemos otro ejemplo. En esto tiene mucho que ver la antropometría facial, es decir, las diferentes medidas que se pueden tomar del rostro humano para diferenciar a las personas, la separación entre nuestros ojos, la elevación de nuestras orejas con relación a nuestros ojos, el ancho de nuestra boca, el ancho de nuestros labios, el tipo de nuestras cejas, pueden ser arqueadas, pueden ser rectas. Hay muchos cambios que puede haber en el rostro humano, o sea, hay muchas variaciones que pueden existir, pero hay dos limitantes para que nuestro rostro no varíe tanto. Y esas dos restricciones son las genéticas y las biológicas. Es decir, si bien es cierto que nuestro rostro va a poder cambiar con el tiempo, hay aspectos que no cambian, como lo sería el tamaño de nuestros ojos o el tamaño de nuestra boca o la nariz, algo así como las huellas dactilares que no cambian, que son inmutables con el tiempo. Bueno, pues también algunas características de nuestro rostro, genética y biológicamente, no se alteran. La libertad de las articulaciones de nuestro rostro y los diferentes cambios de expresión van a motivar algunos cambios que pudieran hacer que nuestro rostro se viera diferente. Una persona que ha pasado por diferentes problemas, diferentes situaciones extremas en su vida, no presenta los mismos cambios en su rostro que una persona que ha pasado su vida tranquilamente y le ha ido bien y no ha tenido complicaciones. Entonces, hay que considerar esto. Para poder llevar a cabo esta comparativa, se maneja lo que se conoce como landmarks o puntos característicos, como los que pueden observar en esta imagen. La distancia que hay de la parte externa de nuestro ojo a la parte externa del ojo del otro lado, del ojo izquierdo al ojo derecho, por ejemplo. La distancia que hay entre la parte interna de cada uno de nuestros ojos, o el ancho de nuestro rostro, el ancho de nuestra mandíbula, de nuestras comisuras bucales o de las aletas nasales. Así se llaman a estas dos partes, aletas nasales. Estos son puntos característicos o lo que se conoce como landmarks, y que se utilizan porque estos puntos están basados precisamente en nuestra conformación ósea, y obviamente con el tiempo, con
la estructura ósea no va a cambiar. Se dice que son 47 puntos característicos los que se toman en cuenta, por lo menos en los programas de reconocimiento facial, y 5 tipos de medidas faciales para describir un rostro. Y aquí los podemos observar. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Bien. El reconocimiento facial, como ya habíamos mencionado, data de 1871, cuando se trata de identificar a una persona por medio del análisis de diferentes fotografías que previamente habían sido capturadas por la policía. Como ya habíamos mencionado, Alphonse Bertillon usa un método para poder registrar todas las medidas posibles de rostros y de características físicas de las personas, de todo su cuerpo. Aquí vemos en lo que se refiere a la cabeza, a los ojos, pero se hacía de todo el cuerpo. Como podemos observar, estos son 11 puntos que inicialmente tomaba en consideración Bertillon, como era la altura de la persona, la anchura de los brazos extendidos, la altura de la persona sentada, la largura de su cabeza, la anchura, la largura de la oreja derecha, la anchura de la oreja derecha, la largura del pie izquierdo y así. Eran diferentes medidas que él consideraba que con eso se iba a poder identificar a una persona si reincidía o para poder tener ese registro. Actualmente existen ya una cantidad de algoritmos en las computadoras que se encargan de mapear los rostros y de esta manera pueden identificar a una persona de entre un grupo de personas. Esto se utiliza mucho hasta con nuestro teléfono celular, como ya se los había comentado. También es importante mencionar que el reconocimiento facial genera una cantidad de ganancias a nivel mundial. Se dice que en el 2021 se proyectaban 6,000 millones de dólares en lo que es la vigilancia, control, para acceso, para muchas actividades empresariales y también de gobierno, como pudimos observar. De esta manera, los sistemas biométricos pues se caracterizan por el reconocimiento de patrones de una manera automática. Distinto a lo que hace la medicina forense tradicionalmente, como en este caso, un ejemplo de esto, el doctor Alejandro Hernández Cárdenas, un odontólogo forense, inventó una técnica para la rehidratación de cuerpos. Esto es con la finalidad de poder obtener las huellas dactilares, principalmente. Quiero mencionarles que aquí en Chihuahua, en el laboratorio de dactiloscopía, en servicios periciales, llevan a cabo prácticas de rehidratación para aquellos cuerpos que encuentran ya desecados en estado de momificación y los rehidratan y de esta manera pueden tomar las huellas dactilares de personas desaparecidas o en calidad de desaparecidas y poder identificarlas y poder iniciar la investigación de su asesinato, si es que así fue, y también poder entregárselas a sus familiares. Como se menciona aquí, la violencia ha borrado el rastro de entre 3,000 y 4,000 víctimas. 2,740 de acuerdo al Registro Nacional de Personas Desaparecidas del Gobierno Federal, o 4,000 si nos referimos a lo que son las ONGs, organizaciones no gubernamentales. En este caso, el Instituto de Justicia de Ciencias Forenses en México, pues ha realizado tareas para identificar a personas utilizando lo que es la ciencia forense y la recreación de rostros. ¿Por qué? Porque este es un problema recurrente. En todo nuestro país existen una cantidad de personas desaparecidas en cada estado a las cuales no se les ha dado la debida solución. Como podemos observar aquí, en este proceso que se utiliza, convergen muchas disciplinas y una de ellas es la antropología forense para determinar sexo, edad, estatura de una persona. Después de esto, le toman aproximadamente 120 fotografías desde muchos ángulos para crear lo que es una digitalización en 3D.
Así es como aparece una nube de puntos en tercera dimensión y que una vez que se procesa de una manera digital, se puede replicar. Sobre esta réplica ya se aplican lo que son las métricas y parámetros de la antropología física para tener un rostro, más o menos algo como lo que están observando aquí. Y de esta manera se puede llegar a recrear un rostro de una persona de la cual se tiene únicamente el cráneo, por ejemplo. Aquí el problema, como ya se los había comentado, es que los sistemas de reconocimiento facial y de videovigilancia eh, trabajan con sistemas un poco obsoletos en lo que se refiere a las resoluciones de las grabaciones, o algunos ni siquiera están grabando. Entonces, es necesario que se vayan reestructurando reglas en cuanto a las cámaras de vigilancia que se tienen en determinados lugares para que sean un poco mejores, ¿verdad? Aunque es un poco más costoso. En este sentido, el FBI tiene una base de datos con imágenes en donde se dice que tienen a más de la mitad de la población de Estados Unidos, especialmente aquellos que tienen fichados como posibles ofensores o posibles delincuentes, y así de esta manera tienen control de sus movimientos a través del país o hacia afuera del país. ¿Y cómo funciona? Bien, pues esto es en base a mucha tecnología, obviamente. En este proceso de reconocimiento se utilizan muchos algoritmos, es decir, programas de computación, en donde se hace un mapeo facial que capta, como se menciona aquí, 100 expresiones faciales. De ahí, todas las imágenes se van a crear con 50 por 50 píxeles de ancho y de alto, y se forma una direccionalidad de 2500 píxeles, por lo que el costo, obviamente, se eleva. Hay 5 etapas en el reconocimiento facial: detección del rostro, acondicionamiento, normalización, extracción de características y reconocimiento. Bien, hasta aquí vamos a llegar. Espero que esta explicación haya quedado lo más clara posible. De cualquier manera, ya saben que si tienen alguna duda o comentario, me pueden enviar mensaje por medio de WhatsApp y con todo gusto brindaré la respuesta. Gracias y hasta la próxima.